El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Cómo estás? Buenos días. Dios te bendiga. En esta mañana quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 92:10 y le voy a dar lectura. Dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Vamos a orar. Señor, pongo en tus manos este tiempo y esta meditación, Señor, para que pueda ser edificante para la vida de las personas que la están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, quisiera compartirte algunas de las características del búfalo. Número 1. Pesan más de 1200 kilogramos. 2. Toda su fortaleza está en la parte de adelante. 3. Tienen unos cuernos y en la parte de adelante forman como un casco. 4. El hueso frontal del búfalo es tan grueso que una bala no podría atravesarlo. 5. Puede cargar hasta 1500 kilogramos de peso y con ese peso puede correr hasta 60 kilómetros por hora. 6. El león es el único animal que puede cazar al búfalo, pero solamente lo puede hacer por la retaguardia. 7. Toda su fortaleza la tiene adelante porque está diseñado para pelear de frente. Si pelea de frente, el león está muerto. 8. Siempre andan en manadas, nunca están solos. 9. Sus pezuñas son como rocas. 10. La mayor parte del tiempo están en el agua. Se meten en los ríos hasta solo dejar ver su cabeza, y si hay cocodrilos simplemente los patean y los pueden incluso hasta matar. 9. Entre el cuello y el lomo tienen una joroba. Dentro de esta joroba tienen un aceite. Cuando el búfalo siente miedo o alguien viene a atacarlo, el búfalo se mueve de lado a lado y la joroba de su lomo se empieza a rozar con el hueso y esto empieza a liberar un aceite. Y ese aceite lo que hace es empapar la cabeza y su lomo para que cuando el león venga a atacarlo e intente matarlo a través de este aceite, pues se resbale. Y bueno, son algunas de las características que encontré acerca del búfalo. Y bueno, esto tiene aún más sentido cuando la Biblia nos deja ver que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como a las del búfalo. Yo solamente de todas las características que te leí me voy a centrar solamente en 3. En la primera es que siempre pelea de frente. Y sabes, nosotros tenemos que aprender siempre a pelear de frente, a no darles la espalda a los problemas. Si los enfrentamos en oración, en adoración, a través del ayuno, a través de la palabra, a través de la comunión con Dios, tendremos la victoria. Entonces, cuando estamos diciendo que tendremos esas fuerzas o cuando Dios nos está diciendo: yo aumentaré tus fuerzas como a las del búfalo, el Señor quiere aumentar nuestra capacidad de lucha y de resistencia. En lo natural, yo estaba viendo un video donde el león se enfrenta al búfalo y el búfalo no huye. El búfalo no se amedrenta o no se deja amedrentar por el león, sino que cuando el león comienza a acecharlo y el búfalo se da cuenta de esto, lo que hace el búfalo es que lo enfrenta. Incluso obviamente el león sabe que el búfalo lo puede matar porque comienza a retroceder, pero en cambio si el búfalo le da la espalda, puede ser muy peligroso porque puede morir en esto. Y te comento, estaba yo viendo un video y precisamente es así, hasta es como raro ver al león huir de este animal, pero es la realidad. O sea, y también nosotros tenemos que aprender a enfrentar los problemas, las tribulaciones, los ataques del diablo. Hay situaciones en nuestras vidas
que muchas veces queremos darle la espalda o les damos la espalda. Y sabes, cuando le damos la espalda a los problemas y dejamos de buscar de Dios, dejamos de orar, dejamos de estar en esa comunión, pues somos presas fáciles para Satanás. Recuerda que el búfalo está diseñado para pelear de frente. Es un animal que no se acobarda ante la presencia de un león, ¿verdad? Que impone, que un león es feroz, que un león es el que está acechando, pero el búfalo no se deja atemorizar. Y Dios quiere darnos esas fuerzas para pelear, y aunque la carga sea pesada, el enemigo puede ser destruido, pero es necesario que nosotros seamos valientes. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando venga una situación complicada, ya sea de salud, de economía, a lo mejor con los hijos, en el matrimonio, no sé qué situación pudieras estar viviendo, quizá una pérdida de un ser querido. A veces nos refugiamos en la tristeza, en la depresión, y es complicado salir de ahí. ¿Por qué? Porque cuando abrazamos eso, dejamos de buscar de Dios, dejamos su presencia, y esto simplemente es darle la espalda, y entonces podemos ser cazados por el león, ¿verdad? Podemos ser destruidos por Satanás. Otra de las partes que a mí me gustan mucho de las que te acabo de leer es que dice que la mayor parte del tiempo ellos están en el agua. La mayor parte del tiempo, de hecho también se le conoce como búfalo de agua, porque la mayor parte del tiempo pues ellos están en el agua. Y quisiera leerte lo que dice rápidamente Jeremías 17 del 7 al 8. Dice: porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando el calor viene, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Disfrutando ese río de la presencia de Dios, el tener esa comunión especialmente con el Espíritu Santo, estar siempre sumergidos en su presencia. Es necesario que dejemos de estar en la superficie y que permitamos ser sumergidos en su presencia. A lo mejor muchos nos conformamos con poco y sentimos que eso ya es suficiente, pero el búfalo dice que está siempre en el agua, o por lo menos la mayor parte del tiempo este animalito está en el agua, y aún dentro del agua hay problemas cuando vienen los cocodrilos, pero también sus pezuñas son tan fuertes que pueden matar incluso al cocodrilo. Entonces, entre más estemos sumergidos en la presencia de Dios, por eso me gusta mucho este pasaje, porque dice que aun cuando venga el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y hay muchos versículos que nos hablan acerca de esto, ¿verdad? Cuando nos dice: seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagamos será prosperado. Pero también es una manera de expresar el estar en la presencia de Dios constantemente, sumergidos en el río de su Espíritu Santo, teniendo una comunión especial con el Espíritu Santo. Y número 3, en el Salmo 23 nos habla, ¿no?, de Jehová es mi pastor y nada me faltará, y hay una parte donde dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué hago alusión a este pasaje? Porque las ovejas, cuando ellas están pues en el campo, hay moscas que comienzan a meterse en sus narices, en sus fosas nasales. Entonces, cuando las moscas entran, comienzan a hacerse larvas en su nariz, y esto comienza a irse a su cerebro.
No sé si has escuchado, ¿no? Esa frase de ovejas locas, porque lo que ellas hacen es que estas larvas se van a su cabeza y comienzan las ovejitas comienzan a sentirse mal, entonces comienzan a golpearse con los árboles, con lo que aún entre ellas, y bueno, estas ovejas terminan muriendo a causa de estas larvas que suben a su cerebro. Entonces lo que ellos hacían, los pastores, era que les derramaban sobre su cabeza de las ovejas aceite, y este aceite iba bajando, iba siendo derramado sobre toda su cabeza, de manera que cuando estaba en la parte de su nariz, las moscas ya no podían entrar. Entonces eso traía alivio a la oveja, traía frescura y les evitaba todo este tipo de situaciones a estos animalitos. Y entonces cuando leemos en la Biblia, en el Salmo 92, seré ungido con aceite fresco, ¿verdad? Nos está hablando esto. ¿Recuerdas? Ese es mi punto 3. Cuando el búfalo dice en el punto que te leí que comienza a haber ataque, o cuando comienza a tener miedo, dice que se tiene que mover de lado a lado, y esta joroba que él tiene en su lomo empieza a producir ese aceite para que cuando venga el león, ese mismo aceite provoque que se resbale. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando le dice tiene que moverse en situaciones difíciles, en situaciones que podríamos estar pasando, es como si de pronto nos bloqueáramos, ¿no? En ocasiones llega a pasar esto, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar ante la adversidad, ante los problemas, ante las situaciones que vivimos, y a veces nos paraliza el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, el temor al qué voy a hacer si esta situación en mi matrimonio está decayendo, y comenzamos a paralizarnos. Y aquí dice que el búfalo se mueve. Entonces, tú y yo, cuando pasamos por situaciones difíciles, tenemos que aprender a movernos. O sea, no que muevas tu cuerpo, ¿sale? Sino que tengo que movilizarme, tengo que actuar. No me puedo quedar callado, no me puedo quedar sentado mientras pasan todas estas cosas. Ahora este aceite, esta unción, está sobre nosotros, amados, está sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender a movernos y actuar para desatar ese aceite, y ese aceite también quiero decirte que representa el poder del Espíritu Santo, para que cuando venga el conflicto estemos listos, estemos sumergidos, estemos empapados de una unción fresca, y cuando vengan los problemas se van a resbalar. ¿Por qué? Porque estamos protegidos por su presencia, y no nos vamos a quedar estáticos, sino me voy a mover. ¿En qué sentido? Voy a empezar a reprender, voy a empezar a usar las armas que Dios me ha dado. En el caso que te mencionaba de la cabeza del búfalo, es como si fuese un casco, tan duro es que una bala no puede atravesarlo. Dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, si viene crisis económica, enfermedad, luto, desánimo, movámonos. Y si Satanás llega a querernos lastimar un poco, yo quiero decirte que Dios nos ha dado la capacidad para avanzar aun cuando la carga es pesada, como el búfalo. Aun cuando la carga es pesada, leíamos que el búfalo puede correr aún con esa carga, y dice la palabra de Dios que Él también no nos va a dar más de lo que tú y yo podamos soportar.
Dice ahí mismo en el versículo 11, ya estoy terminando, dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Fíjate qué bonita palabra. Y luego en el 13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es. Y bueno, yo creo que es bien importante que consideremos este pasaje, ¿no? Que el Señor no solo nos compara como búfalos por nada más porque sí, o nos está diciendo que Él nos va a dar fuerzas como al búfalo solamente porque, bueno, es un animal que se ve fuerte, no, sino que tiene distintas características con las cuales tú y yo podemos compararnos. Y entonces, cuando tú y yo estamos sumergidos en la presencia de Dios, cuando tú y yo enfrentamos los problemas y no les damos la espalda, y cuando tú y yo nos movemos en el poder de su Espíritu Santo para destruir toda obra de Satanás, a pesar de que nos va a estar acechando quizá constantemente, buscando una ocasión para hacernos tropezar, tenemos que enfrentar esos problemas, y solo lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y dentro de todas las características que vimos, también vemos que siempre están en manada, siempre están así y se protegen el uno al otro. Cuando uno de pronto como que se apartó tantito y el león quiere lastimarlo, entonces entran los demás y lo enfrentan para poder defender a su compañero, ¿no? Entonces son muchas características, no mencioné todas, pero creo que cada una de ellas son importantes. Entonces yo quiero dejar eso en tu corazón, y que aquellos que se han sentido cansados, aquellos que se han sentido que ya no pueden más, recuerda esta palabra donde Dios te dice: yo aumentaré tus fuerzas como a las del búfalo. Y además de eso, creo con todo mi corazón que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pues su palabra dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él es nuestro consolador, Él es quien nos guía y Él es quien nos consuela, y también quien nos alienta a seguir adelante a pesar de la circunstancia que estés viviendo. Yo te animo a que tomes nuevas fuerzas y camines con todo tu corazón, sabiendo que Dios te da la fuerza, y es una fuerza que viene de lo alto. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a cada persona, Señor, que la está escuchando y que pueda ministrar su vida, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ellos están en el agua la mayor parte del tiempo. De hecho, también se le conoce como búfalo de agua, porque la mayor parte del tiempo pues ellos están en el agua. Y quisiera leerte lo que dice rápidamente Jeremías 17 del 7 al 8. Dice: porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando el calor viene, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Disfrutando ese río de la presencia de Dios, el tener esa comunión especialmente con el Espíritu Santo, estar siempre sumergidos en su presencia. Es necesario que dejemos de estar en la superficie y que permitamos ser sumergidos en su presencia. A lo mejor muchos nos conformamos con poco y sentimos que eso ya es suficiente, pero el búfalo dice
que está siempre en el agua, o por lo menos la mayor parte del tiempo este animalito está en el agua, y aún dentro del agua hay problemas cuando vienen los cocodrilos, pero también sus pezuñas son tan fuertes que pueden matar incluso al cocodrilo. Entonces, entre más estemos sumergidos en la presencia de Dios, por eso me gusta mucho este pasaje, porque dice que aun cuando venga el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y hay muchos versículos que nos hablan acerca de esto, ¿verdad? Cuando nos dice: seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagamos será prosperado. Pero también es una manera de expresar el estar en la presencia de Dios constantemente, sumergidos en el río de su Espíritu Santo, teniendo una comunión especial con el Espíritu Santo. Y número 3, en el Salmo 23 nos habla, ¿no?, de Jehová es mi pastor y nada me faltará, y hay una parte donde dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué hago alusión a este pasaje? Porque las ovejas, cuando ellas están pues en el campo, hay moscas que comienzan a meterse en sus narices, en sus fosas nasales. Entonces, cuando las moscas entran, comienzan a hacerse larvas en su nariz, y esto comienza a irse a su cerebro. No sé si has escuchado, ¿no?, esa frase de ovejas locas, porque lo que ellas hacen es que estas larvas se van a su cabeza y comienzan las ovejitas comienzan a sentirse mal. Entonces comienzan a golpearse con los árboles, con lo que aún entre ellas, y bueno, estas ovejas terminan muriendo a causa de estas larvas que suben a su cerebro. Entonces, lo que ellos hacían, los pastores, era que les derramaban sobre su cabeza de las ovejas aceite, y este aceite iba bajando, iba siendo derramado sobre toda su cabeza, de manera que cuando estaba en la parte de su nariz, las moscas ya no podían entrar. Entonces eso traía alivio a la oveja, traía frescura, y les evitaba todo este tipo de situaciones a estos animalitos. Y entonces, cuando leemos en la Biblia, en el Salmo 92, seré ungido con aceite fresco, ¿verdad? Nos está hablando esto. ¿Recuerdas? Ese es mi punto 3. Cuando el búfalo dice en el punto que te leí que comienza a haber ataque, o cuando comienza a tener miedo, dice que se tiene que mover de lado a lado, y esta joroba que él tiene en su lomo empieza a producir ese aceite, para que cuando venga el león, ese mismo aceite provoque que se resbale. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando le dice tiene que moverse en situaciones difíciles, en situaciones que podríamos estar pasando, es como si de pronto nos bloqueáramos, ¿no? En ocasiones llega a pasar esto, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar ante la adversidad, ante los problemas, ante las situaciones que vivimos, y a veces nos paraliza el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, el temor al qué voy a hacer si esta situación en mi matrimonio está decayendo, y comenzamos a paralizarnos. Y aquí dice que el búfalo se mueve. Entonces, tú y yo, cuando pasamos por situaciones difíciles, tenemos que aprender a movernos. O sea, no que muevas tu cuerpo, ¿sale? Sino que tengo que movilizarme, tengo que actuar. No me puedo quedar callado, no me puedo quedar sentado mientras pasan todas estas cosas. Ahora este aceite, esta unción, está sobre nosotros, amados, está sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender a movernos y actuar para
desatar ese aceite, y ese aceite también quiero decirte que representa el poder del Espíritu Santo, para que cuando venga el conflicto estemos listos, estemos sumergidos, estemos empapados de una unción fresca, y cuando vengan los problemas se van a resbalar. ¿Por qué? Porque estamos protegidos por su presencia, y no nos vamos a quedar estáticos, sino me voy a mover. ¿En qué sentido? Voy a empezar a reprender, voy a empezar a usar las armas que Dios me ha dado. En el caso que te mencionaba de la cabeza del búfalo, es como si fuese un casco, tan duro es que una bala no puede atravesarlo. Dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, si viene crisis económica, enfermedad, luto, desánimo, movámonos. Y si Satanás llega a querernos lastimar un poco, yo quiero decirte que Dios nos ha dado la capacidad para avanzar aun cuando la carga es pesada, como el búfalo. Aun cuando la carga es pesada, leíamos que el búfalo puede correr aún con esa carga, y dice la palabra de Dios que Él también no nos va a dar más de lo que tú y yo podamos soportar. Dice ahí mismo en el versículo 11, ya estoy terminando, dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Fíjate qué bonita palabra. Y luego en el 13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es. Y bueno, yo creo que es bien importante que consideremos este pasaje, ¿no? Que el Señor no solo nos compara como búfalos por nada más porque sí, o nos está diciendo que Él nos va a dar fuerzas como al búfalo solamente porque, bueno, es un animal que se ve fuerte, no, sino que tiene distintas características con las cuales tú y yo podemos compararnos. Y entonces, cuando tú y yo estamos sumergidos en la presencia de Dios, cuando tú y yo enfrentamos los problemas y no les damos la espalda, y cuando tú y yo nos movemos en el poder de su Espíritu Santo para destruir toda obra de Satanás, a pesar de que nos va a estar acechando quizá constantemente, buscando una ocasión para hacernos tropezar, tenemos que enfrentar esos problemas, y solo lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y dentro de todas las características que vimos, también vemos que siempre están en manada, siempre están así y se protegen el uno al otro. Cuando uno de pronto como que se apartó tantito y el león quiere lastimarlo, entonces entran los demás y lo enfrentan para poder defender a su compañero, ¿no? Entonces son muchas características, no mencioné todas, pero creo que cada una de ellas son importantes. Entonces yo quiero dejar eso en tu corazón, y que aquellos que se han sentido cansados, aquellos que se han sentido que ya no pueden más, recuerda esta palabra donde Dios te dice: yo aumentaré tus fuerzas como a las del búfalo. Y además de eso, creo con todo mi corazón que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pues su palabra dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él es nuestro consolador, Él es quien nos guía, y Él es quien nos consuela, y también quien nos alienta a seguir adelante a pesar de la circunstancia que estés viviendo. Yo te animo a que tomes nuevas fuerzas y camines con todo tu corazón, sabiendo que Dios te da la fuerza, y es una fuerza que viene de lo alto. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a cada persona, Señor, que la está escuchando, y que pueda ministrar su vida, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El punto que te leí, que comienza a haber ataque o cuando comienza a tener miedo, dice que se tiene que mover de lado a lado, y esta joroba que él tiene en su lomo empieza a producir ese aceite para que cuando venga el león, ese mismo aceite provoque que se resbale. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando le dice tiene que moverse en situaciones difíciles, en situaciones que podríamos estar pasando, es como si de pronto nos bloqueáramos, ¿no? En ocasiones llega a pasar esto, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar ante la adversidad, ante los problemas, ante las situaciones que vivimos, y a veces nos paraliza el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, el temor al qué voy a hacer si esta situación en mi matrimonio está decayendo, y comenzamos a paralizarnos. Y aquí dice que el búfalo se mueve. Entonces, tú y yo, cuando pasamos por situaciones difíciles, tenemos que aprender a movernos. O sea, no que muevas tu cuerpo, ¿sale? Sino que tengo que movilizarme, tengo que actuar. No me puedo quedar callado, no me puedo quedar sentado mientras pasan todas estas cosas. Ahora este aceite, esta unción, está sobre nosotros, amados, está sobre nuestras vidas. Tenemos que aprender a movernos y actuar para desatar ese aceite, y ese aceite también quiero decirte que representa el poder del Espíritu Santo, para que cuando venga el conflicto estemos listos, estemos sumergidos, estemos empapados de una unción fresca, y cuando vengan los problemas se van a resbalar. ¿Por qué? Porque estamos protegidos por su presencia, y no nos vamos a quedar estáticos, sino me voy a mover. ¿En qué sentido? Voy a empezar a reprender, voy a empezar a usar las armas que Dios me ha dado. En el caso que te mencionaba de la cabeza del búfalo, es como si fuese un casco, tan duro es que una bala no puede atravesarlo. Dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, si viene crisis económica, enfermedad, luto, desánimo, movámonos. Y si Satanás llega a querernos lastimar un poco, yo quiero decirte que Dios nos ha dado la capacidad para avanzar aun cuando la carga es pesada, como el búfalo. Aun cuando la carga es pesada, leíamos que el búfalo puede correr aún con esa carga, y dice la palabra de Dios que Él también no nos va a dar más de lo que tú y yo podamos soportar. Dice ahí mismo en el versículo 11, ya estoy terminando, dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Fíjate qué bonita palabra. Y luego en el 13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es. Y bueno, yo creo que es bien importante que consideremos este pasaje, ¿no? Que el Señor no solo nos compara como búfalos por nada más porque sí, o nos está diciendo que Él nos va a dar fuerzas como al búfalo solamente porque, bueno, es un animal que se ve fuerte, no, sino que tiene distintas características con las cuales tú y yo podemos compararnos. Y entonces, cuando tú y yo estamos sumergidos en la presencia de Dios, cuando tú y yo enfrentamos los problemas y no les damos la espalda, y cuando tú y yo nos movemos en el poder de su Espíritu Santo para destruir
toda obra de Satanás, a pesar de que nos va a estar acechando quizá constantemente, buscando una ocasión para hacernos tropezar. Tenemos que enfrentar esos problemas y solo lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y dentro de todas las características que vimos, también vemos que siempre están en manada, siempre están así y se protegen el uno al otro. Cuando uno de pronto como que se apartó tantito y el león quiere lastimarlo, entonces entran los demás y lo enfrentan para poder defender a su compañero, ¿no? Entonces son muchas características, no mencioné todas, pero creo que cada una de ellas son importantes. Entonces yo quiero dejar eso en tu corazón, y que aquellos que se han sentido cansados, aquellos que se han sentido que ya no pueden más, recuerda esta palabra donde Dios te dice: yo aumentaré tus fuerzas como a las del búfalo. Y además de eso, creo con todo mi corazón que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pues su palabra dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él es nuestro consolador, Él es quien nos guía y Él es quien nos consuela y también quien nos alienta a seguir adelante a pesar de la circunstancia que estés viviendo. Yo te animo a que tomes nuevas fuerzas y camines con todo tu corazón, sabiendo que Dios te da la fuerza y es una fuerza que viene de lo alto. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a cada persona, Señor, que la está escuchando y que pueda ministrar su vida, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Entonces, si viene crisis económica, enfermedad, luto, desánimo, movámonos. Y si Satanás llega a querernos lastimar un poco, yo quiero decirte que Dios nos ha dado la capacidad para avanzar aun cuando la carga es pesada, como el búfalo. Aun cuando la carga es pesada, leíamos que el búfalo puede correr aún con esa carga, y dice la palabra de Dios que Él también no nos va a dar más de lo que tú y yo podamos soportar. Dice ahí mismo en el versículo 11, ya estoy terminando, dice: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Fíjate qué bonita palabra. Y luego en el 13 dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es. Y bueno, yo creo que es bien importante que consideremos este pasaje, ¿no? Que el Señor no solo nos compara como búfalos por nada más porque sí, o nos está diciendo que Él nos va a dar fuerzas como al búfalo solamente porque, bueno, es un animal que se ve fuerte, no, sino que tiene distintas características con las cuales tú y yo podemos compararnos. Y entonces, cuando tú y yo estamos sumergidos en la presencia de Dios, cuando tú y yo enfrentamos los problemas y no les damos la espalda, y cuando tú y yo nos movemos en el poder de su Espíritu Santo para destruir toda obra de Satanás, a pesar de que nos va a estar acechando quizá constantemente, buscando una ocasión para hacernos tropezar,
Tenemos que enfrentar esos problemas y solo lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y dentro de todas las características que vimos, también vemos que siempre están en manada, siempre están así y se protegen el uno al otro. Cuando uno de pronto como que se apartó tantito y el león quiere lastimarlo, entonces entran los demás y lo enfrentan para poder defender a su compañero, ¿no? Entonces son muchas características, no mencioné todas, pero creo que cada una de ellas son importantes. Entonces yo quiero dejar eso en tu corazón, y que aquellos que se han sentido cansados, aquellos que se han sentido que ya no pueden más, recuerda esta palabra donde Dios te dice: yo aumentaré tus fuerzas como a las del búfalo. Y además de eso, creo con todo mi corazón que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pues su palabra dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él es nuestro consolador, Él es quien nos guía y Él es quien nos consuela y también quien nos alienta a seguir adelante a pesar de la circunstancia que estés viviendo. Yo te animo a que tomes nuevas fuerzas y camines con todo tu corazón, sabiendo que Dios te da la fuerza, y es una fuerza que viene de lo alto. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a cada persona, Señor, que la está escuchando y que pueda ministrar su vida, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Distintas características con las cuales tú y yo podemos compararnos, y entonces cuando tú y yo estamos sumergidos en la presencia de Dios, cuando tú y yo enfrentamos los problemas y no les damos la espalda, y cuando tú y yo nos movemos en el poder de su Espíritu Santo para destruir toda obra de Satanás, a pesar de que nos va a estar acechando quizá constantemente, buscando una ocasión para hacernos tropezar, tenemos que enfrentar esos problemas y solo lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y dentro de todas las características que vimos, también vemos que siempre están en manada, siempre están así y se protegen el uno al otro. Cuando uno de pronto como que se apartó tantito y el león quiere lastimarlo, entonces entran los demás y lo enfrentan para poder defender a su compañero, ¿no? Entonces son muchas características, no mencioné todas, pero creo que cada una de ellas son importantes. Entonces yo quiero dejar eso en tu corazón, y que aquellos que se han sentido cansados, aquellos que se han sentido que ya no pueden más, recuerda esta palabra donde Dios te dice: yo aumentaré tus fuerzas como a las del búfalo. Y además de eso, creo con todo mi corazón que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pues su palabra dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él es nuestro consolador, Él es quien nos guía y Él es quien nos consuela y también quien nos alienta a seguir adelante a pesar de la circunstancia que estés viviendo. Yo te animo a que tomes nuevas fuerzas y camines con todo tu corazón, sabiendo que Dios te da la fuerza, y es una fuerza que viene de lo alto. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a cada persona, Señor, que la está escuchando y que pueda ministrar su vida, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Compañero, ¿no?
¿no? Entonces son muchas características, no mencioné todas, pero creo que cada una de ellas son importantes. Entonces yo quiero dejar eso en tu corazón, y que aquellos que se han sentido cansados, aquellos que se han sentido que ya no pueden más, recuerda esta palabra donde Dios te dice: yo aumentaré tus fuerzas como a las del búfalo. Y además de eso, creo con todo mi corazón que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pues su palabra dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él es nuestro consolador, Él es quien nos guía y Él es quien nos consuela, y también quien nos alienta a seguir adelante a pesar de la circunstancia que estés viviendo. Yo te animo a que tomes nuevas fuerzas y camines con todo tu corazón, sabiendo que Dios te da la fuerza, y es una fuerza que viene de lo alto. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a cada persona, Señor, que la está escuchando y que pueda ministrar su vida, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Consolador, Él es quien nos guía y Él es quien nos consuela, y también quien nos alienta a seguir adelante a pesar de la circunstancia que estés viviendo. Yo te animo a que tomes nuevas fuerzas y camines con todo tu corazón, sabiendo que Dios te da la fuerza, y es una fuerza que viene de lo alto. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a cada persona, Señor, que la está escuchando y que pueda ministrar su vida, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a cada persona, Señor, que la está escuchando y que pueda ministrar su vida, precioso Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y que tengas un excelente día. Bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias.